Bienvenidos todos a nuestro culto en castellano. Estamos reunidos una vez más, aunque de manera virtual, para entregar este culto al Señor en adoración. Así que los invito a que juntos podamos, con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con todas nuestras mentes y con todas nuestras fuerzas, entregar un culto agradable a Dios y expresar de esa manera nuestro amor hacia el Señor. Hoy no tenemos ningún anuncio especial por compartir, lo que sí, pedimos oración por la iglesia, por el país y también por los hermanos que están atravesando tiempos difíciles. Vamos a presentar la ofrenda a Dios. Le comparto la palabra de 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8 que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu gracia con que nos llevas a tener todo lo necesario en todas las circunstancias, tanto en tiempos buenos como tiempos malos, bajo el sol o bajo la lluvia. Nos bendices para que no nos falte nada. Por eso te alabamos y te adoramos con acciones de gracia y presentamos delante de ti estas ofrendas, no con tristeza ni por obligación, sino como un dador alegre delante de ti. Te pido, Señor, que continúes bendeciendo, protegiendo y guiando a nuestros hermanos con la luz de tu palabra, con la presencia de tu Santo Espíritu. Acordate de aquellos que están enfermos y necesitan de tu milagro. Acordate de aquellos que están afligidos, sufriendo por distintos problemas económicos, de relaciones o familiares. Acompáñalos con tu presencia y ayúdalos para que ellos puedan vencer sus problemas con tu palabra y con la oración por medio de la fe. Que este tiempo tan especial que estamos atravesando sea un tiempo en donde podamos crecer, madurar y acercarnos más hacia ti. Encomendamos todas nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Muy buenos días a todos, bienvenidos al culto en castellano una vez más. Hoy vamos a saludar unos a otros y vamos a decirle: no hay nada mejor que mi Dios, no hay nada mejor que mi Dios, no hay nada mejor que mi Dios, amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice así, exactamente esta frase: no hay nada mejor que mi Dios. Vamos a cantarle de corazón. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes, el Dios de los mares, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay
lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor. No hay nada que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Eres milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, oh. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, tócame, Señor, te adoraré. Aquí estás, tocando cada vida, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Oh, oh, oh. Milagroso, abres caminos. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, así eres tú.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, tú estás trabajando hoy, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte, Señor, te puedo sentir. Siempre estás sobrando. Así eres tú. Oh, así eres tú. Oh, 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 así eres tú. Oh, oh, así eres tú. 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 Buenos días a todos. Oramos. Padre misericordioso, Padre bondadoso, Padre fiel, gracias te damos porque aunque no somos dignos de ti, tú estás siempre con nosotros cada día en todo momento. Te pedimos perdón porque aún estando en tu compañía, nuestro ego lidera nuestras vidas desviándonos de tu camino. Ten compasión de todos nosotros, Señor, en este momento tan difícil, para todos que luchamos día a día para sobrellevar la cuarentena. Acuérdate de los líderes de este país, que tu Espíritu también los guíe, Señor, para que sean buenos administradores y sean sabios en tomar las decisiones correctas. También te pido por nuestra iglesia, que estamos en la transición de la búsqueda de un nuevo líder, que toda resolución a tomar sea a tu voluntad. Te pedimos en especial por la salud de nuestros hermanos Marcelo, Caro, Fernando, María y Sejún, y a todos aquellos quienes están padeciendo enfermedades y necesitan más de ti, que lo toques con tus manos y que sean fortalecidos en salud y fortalecidos en fe. Bendice al pastor Q, quien nos trae tu mensaje, que nos llene una vez más de tu gracia, que tu espíritu inunde, Señor, en cada familia que están presentes en este culto. Que tu palabra nos ayude a vivir siempre con la fe puesta en ti. Que en todo momento nos refugiemos en tu palabra para poder discernir lo correcto y de no caer en tentaciones que enfrentamos día a día. Ayúdanos, Señor, para estar cada día firmes en oración, no desanimarnos si nuestras peticiones no fueron concedidas, ni ser perezosos en transformarnos cada día. Tú, Señor, que nos has demostrado siempre que todo lo puedes, capacítanos para que lo duro y difícil no nos desanime, que en cada tropiezo nos deje una enseñanza, que en cada caída aprendamos a levantarnos, que después de cada error nos enseñes a reflexionar y nos dé la sabiduría de poder corregir nuestras malas actitudes. Bendice a los pastores que preparan cada mañana nuestro alimento espiritual y nos guía el camino hacia ti. Bendice al grupo de Chanyang Team, al equipo de grabación y a todos los que te sirven y están presentes en la preparación del culto de cada domingo. Bendice a los jóvenes que a continuación tienen su reunión, que tu palabra sea siempre la guía y el escudo en sus vidas. Recibe, Señor, toda honra y gloria en esta mañana. Te oramos
En el nombre de Cristo Señor. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de todo el capítulo 21 de Primera de Reyes, pero vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice, pasada estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque está junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te parece mejor, te pagaré su precio en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdame el Señor de darte la heredad de mis padres. Acab se fue a casa decaído y enfadado por las palabras que le había respondido Nabot de Jezreel, quien le había dicho, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su cara y no tomó alimentos. Jezabel, su mujer, fue a él y le preguntó, ¿por qué está decaído tu espíritu y no tomas alimento? Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si te parece mejor, te daré otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, tú actúas ahora como rey sobre Israel. Levántate, toma alimentos y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que habitaban en su ciudad con Nabot. Las cartas que escribió decían así, proclamen ayuno y hagan que Nabot se siente frente al pueblo. Hagan que se siente frente a él dos hombres perversos para que testifiquen contra él diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apedréenlo y que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad hicieron como les mandó Jezabel, conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Amén. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Es el título del sermón de hoy. Una de las preguntas que hacemos, una pregunta que resuena en el corazón de todos nosotros cuando atravesamos tiempos de sufrimiento, seguramente es esta. ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Qué hace Dios mientras estamos sufriendo? Esta semana recibí varios mensajes de hermanos que pedían oración, no por otros hermanos que estaban sufriendo por distintas enfermedades como cáncer o por COVID, por los síntomas de COVID, inclusive por un trasplante de órgano. Sea cristiano o no, todos nos enfrentamos con sufrimientos en la vida. Y es esta la pregunta que empiezan a surgir, ¿no?, en nuestras mentes en estos tiempos. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Por supuesto que nosotros los hijos de Dios tenemos una actitud diferente que los no creyentes, ¿no?, frente al sufrimiento. Sin embargo, no podemos evitar hacer esta pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Es por eso que Dios nos cuenta en la palabra de hoy este suceso sobre un hombre llamado Nabot mientras registra la vida de Elías. Cuando el rey Acab gobernaba sobre Israel, este rey hacía lo malo ante los ojos de Dios. Y muchos dentro del pueblo tuvieron que sufrir, ¿no?, por las maldades y por las injusticias cometidas por este mal gobernante. Y este hombre llamado Nabot fue uno de los que tuvo que sufrir la maldad, ¿no?, de este rey injusto. Y Dios nos cuenta hoy este hecho, este suceso en la vida de Nabot, porque hay una lección, hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos como creyentes sobre el tema del sufrimiento, sobre una realidad que enfrentamos al vivir por fe en este mundo que no tiene temor de Dios. Hermanos, es importante que tengamos una correcta concepción, una correcta visión, ¿no?, de lo que es el sufrimiento para poder vencer esos sufrimientos por medio de la fe. Porque al caminar por fe siempre tendremos luchas que se presentan en formas de sufrimiento y van a estar desafiando nuestra fe. Por eso, siguiendo el relato sobre la vida de Elías, aquí en Primera de Reyes, capítulo 21, Dios nos cuenta lo sucedido con Nabot dentro de Israel. Para que no cometamos el error de negar a Dios o de ignorar la presencia de Dios que está con nosotros, ¿no?, viendo solamente los sufrimientos, cuando vemos solamente el sufrimiento, no, justamente para evitar estos errores, para que tengamos una correcta concepción sobre el sufrimiento, Dios hoy nos cuenta lo sucedido en torno a la vida de Nabot y de Elías en la palabra de hoy.
Si no tenemos una correcta comprensión del sufrimiento, no podremos triunfar en la vida de fe. Si no tenemos una visión bíblica del sufrimiento, no podemos caminar por fe. Por eso Dios en la palabra de hoy nos entrega 3 enseñanzas que debemos tener presentes para poder caminar por fe y no caer en el intento. En primer lugar, no debemos eliminar los límites establecidos por Dios. Hay límites establecidos por el Señor. Hay límites que Dios nos entregó porque nos ama y nos quiere, ¿no? Y nos quiere proteger. Por eso no debemos eliminar o derribar esos límites. Estos límites son como un cerco de protección. Al derribar, ¿no? Al tirar estos cercos, nos quedamos expuestos ante el peligro, ante el pecado, ante las tentaciones y ante los sufrimientos de este mundo. La palabra de hoy nos habla de cuestiones que están relacionadas con la tierra. Vemos que el rey Acab se presenta delante de Nabot y le propone un negocio, ¿no? Un intercambio de tierras que parecen ser razonables. Miren el versículo 2 que dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva como huerto de verduras, porque está junto a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te parece mejor, te pagaré su precio en dinero. Acab quería tener un huerto cerca de su casa y justo allí estaba la viña, la tierra de este hombre llamado Nabot. Entonces Acab le dice a Nabot, te cambio tu tierra por otra tierra mejor. Y si no querés la otra tierra, te puedo pagar con dinero. Pareciera ser que es una propuesta razonable, ¿no? Y justa. Y que no hay nada de malo en lo que el rey Acab está proponiéndole a Nabot. Hasta Nabot podía salir ganando económicamente hablando, ¿no? Al aceptar esta propuesta del rey. Sin embargo, Nabot no acepta esta propuesta, sino que lo rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué Nabot no quiere vender su viña, su tierra? Porque Nabot estaba respetando los límites establecidos por Dios. Había un mandato que Dios había entregado al pueblo de Israel en relación a las tierras, y ese mandato de Dios era el cerco que protegía al pueblo de los abusos y de la prepotencia de los que tenían el poder. Mire la respuesta de Nabot en el versículo 3. Dice, Nabot respondió a Acab, guárdame el Señor de darte la heredad de mis padres. Guárdame el Señor de darte, de venderte la tierra que recibí de mis padres. Dios no me ha permitido vender esta tierra, esta heredad de mis padres. Y es lo que dice Nabot. ¿Y qué significa esto? Para el pueblo de Israel, la tierra no era algo que ellos podían vender o comprar según sus antojos, porque Dios no le había permitido. Dice en Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, pues la tierra es mía, porque ustedes son para mí como forasteros y advenedizos. Y este era el cerco, el límite que Dios había entregado al pueblo de Israel. La tierra pertenece a Dios, nosotros los hombres trabajamos en ella, cultivamos y cosechamos sus frutos como mayordomos, cada uno conforme a las porciones recibidas de parte de Dios como heredad, pero ninguno de nosotros somos sus dueños. O sea, nadie tenía autoridad para vender o comprar la tierra que Dios había entregado a cada familia como heredad. Y de esta manera Dios tenía la voluntad de proteger a los más débiles, de impedir que ningún gobernante o que ningún poderoso traficara o explotara la tierra según sus antojos. Fíjense que para esta época la tierra era la única fuente de ingreso familiar del pueblo. O sea, cualquier familia, ¿no?, que se quedaba sin sus tierras, ellos perdían toda posibilidad de mantenerse o de sobrevivir inclusive y terminaban convirtiéndose en esclavos. Por eso, para proteger al pueblo, para cuidar a todas las familias de Israel de estos abusos y de las codicias de los que tenían poder, Dios había prohibido vender o comprar la tierra entre ellos. Y el rey Acab conocía este mandamiento, conocía estos límites establecidos por Dios. Por eso cuando Nabot rechaza su propuesta, Acab, ¿qué hace? Se retira de ese lugar sin imponer ninguna obligación, ni sin presionar a Nabot a que lo venda la tierra. Porque Acab conocía los mandamientos de Dios, ese cerco, ese límite establecido por el Señor. Pero ¿qué sucede cuando él llega a su casa y le cuenta a su esposa Jezabel lo sucedido con la tierra de Nabot? La reina se enoja y dice lo siguiente en el versículo 7. Su mujer Jezabel le dijo, ¿tú actúas ahora como rey sobre Israel? Levántate,
toma alimentos y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Pero vos no sos rey de Israel. Vos no sos el que tiene que estar mandando sobre el pueblo, sobre los hombres de Israel. Y como rey, si querés algo, lo podés tomar como quieras, como se te antoje. Si vos no podés hacer, no importa, yo le saco la tierra a ese hombre y te lo doy a vos. ¿No? Más o menos es lo que está diciendo Jezabel. Y lo que hace ella enseguida fue romper los límites establecidos por Dios. Empieza a derribar ese cerco que Dios había establecido para proteger a su pueblo, ¿no? Escribe una carta a las autoridades de la ciudad para que con falso testimonio, con engaño, terminen acusando y matando a Nabot. ¿Sabe lo que sucede cuando los límites establecidos por Dios se empiezan a romper? Dejamos de valorar la vida humana, la vida de los hombres. Perdemos la noción entre el bien y el mal. Y la codicia del hombre se ubica por encima de la vida de las personas. Entonces, para satisfacer la codicia, para lograr los propósitos, el hombre puede inclusive estar dispuesto a matar a otros. Por eso vemos aquí que la reina Jezabel empieza a armar todo un complot, ¿no? Con los falsos testigos para matar a Nabot, porque su vida no le importaba, no tenía valor para ella, y toma por fuerza la tierra de Nabot. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a romper los límites que Dios ha establecido para con nosotros. Sin ir muy lejos, miren lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Alrededor nuestro en este tiempo. La vida del hombre está siendo despreciada, no valorada. Todos los días escuchamos noticias de gente que mueren en situaciones de robo, grupos que toman tierras y propiedades privadas por fuerza, y un gobierno que tolera y permite que la gente siga rompiendo esos límites, rompiendo límites legales, límites constitucionales, inclusive límites bíblicos. Con aborto legal quieren, ¿no?, legalmente matar la vida gestada rompiendo los límites establecidos por Dios. Con el tema de identidad de género quieren que la gente elija su criterio, no si quieren ser mujer o hombre, rompiendo los límites establecidos por Dios. Ya no hay valor por la vida, por la familia, ni el respeto por la propiedad privada. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque estamos rompiendo los límites establecidos por el Señor. Y al romper estos límites, lo que nos espera son situaciones de sufrimiento. El bien y el mal se vuelve algo relativo. Se habla mucho de derecho, pero en realidad hay ausencia de derecho, porque las decisiones se toman según los intereses de los que tienen el poder. Por eso es importante que como hijos de Dios podamos vivir respetando los límites establecidos por el Señor y orar, luchar para que las autoridades, para que los gobernantes, también ellos no estén tomando decisiones que rompan los cercos construidos por el Señor. En segundo lugar, para entender el sufrimiento desde la perspectiva bíblica, no debemos pensar del sufrimiento como si eso fuese algo extraño, no sorprendernos como si el sufrimiento fuera algo que nunca debería presentarse en nuestra vida. Si hay una verdad simple, ¿no?, que no debemos perder de la vista al estudiar lo sucedido en la vida de Nabot, es de que el sufrimiento les llega a todos por igual, a los creyentes y a los no creyentes, a personas buenas como a personas malas. La palabra de Dios constantemente nos habla sobre esta verdad una y otra vez. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4:12 vemos que dice: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si le aconteciese cosa extraña. No se sorprendan de las pruebas, dice. No piense que eso sea algo extraño, porque el sufrimiento es parte de nuestra vida. Porque por causa del pecado, la muerte, la destrucción, el sufrimiento ha entrado a este mundo. No vivimos en un mundo perfecto. Por eso hasta que Jesús regrese por segunda vez y restaure por completo a esta tierra, el sufrimiento en nuestra vida es algo inevitable, una realidad para nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro: no se sorprendan de las pruebas. No vean al sufrimiento como un suceso extraño. Ahora, ver y aceptar al sufrimiento como una realidad suena fácil, ¿no?, en palabras. Pareciera que en teoría no es algo difícil. Sin embargo, en la práctica sabemos que esto es muy difícil para todos.
Por eso lo que nos enseña la Biblia no se trata de dar la bienvenida al sufrimiento, no, eso sería algo imposible. Lo que sí nos pide es lo siguiente. Por un lado, no negar la realidad del sufrimiento. Reconocer que los sufrimientos se pueden presentar. Y también, por otro lado, prepararse para enfrentar esos tiempos de sufrimiento con la palabra de Dios. Vivir por fe no significa navegar por aguas tranquilas, sin tormentas, no. Vivir por fe significa que uno acepta la realidad, ¿no? De que las tormentas se pueden presentar en la vida y uno se prepara para esos días de tormenta. Porque la Biblia afirma una y otra vez que las tribulaciones son una realidad, ¿no? Para los que desean vivir por fe. Para el mundo quizás el sufrimiento sea una maldición. Para el mundo la enfermedad es una desgracia. Por eso tenemos la tendencia de rechazar e inclusive de negar los sufrimientos. Pero según la Biblia, hay bendiciones que llegan disfrazadas del sufrimiento. La gracia y el amor de Dios se manifiesta con más abundancia sobre lo que padecen necesidad. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que la vida es difícil, que el sufrimiento es una realidad, que por eso debemos estar preparados y tener una visión realista de la vida y reconocer que la tribulación se puede presentar en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Y cómo nos preparamos? Debemos prepararnos llenando nuestras vidas con la palabra de Dios. Hay palabras que Dios nos ha entregado, palabras que nos preparan para los tiempos de tribulación. En Juan 16:33 dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Segunda de Corintios 4:17, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Romanos 8:18, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. En todos estos pasajes vemos que la Biblia no niega la realidad del sufrimiento, ¿no? Tendrán aflicción en el mundo, dice, pero Cristo ha vencido al mundo. Padecerán la tribulación, pero es momentánea y es un proceso que nos prepara para una gloria incomparable. En este tiempo presente hay padecimiento, es cierto, pero no son comparables con la gloria que ha de revelarse. Y sobre esta realidad dijo Jesús también lo siguiente en Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene angustia porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del dolor por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. El dolor de parto no es una realidad para las futuras madres. Muchas de ellas tuvieron que vivir 9 meses con un bebé dentro de su vientre, con todas las incomodidades que implica vivir de esa manera. Pero una vez que nace el niño, dice el Señor, la alegría de haber traído una vida al mundo es tan grande, ¿no? Es tan grande esa alegría que la mujer ya no se acuerda del dolor. Hermano, la Biblia nos habla del dolor, nos habla del sufrimiento, que eso es una realidad de nuestra vida. Pero cuando nos preparamos con la palabra de Dios y empezamos a ver la gloria y la alegría venidera, podemos vencer y superar esos sufrimientos. Cuando miramos la cruz de Cristo, vemos que la cruz representa dolor, sufrimiento, eso es lo que significó para Jesús. Pero sin la cruz, la resurrección de Cristo no hubiera ocurrido. Sin la cruz, la victoria sobre el pecado y la muerte no hubiera sucedido. Sin la cruz, todos nosotros seguiríamos apartados de la gloria de Dios. Por eso cuando miramos la cruz, ¿no? A pesar de que hay sufrimientos, podemos descubrir qué cosa, el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nosotros. Y podemos darnos cuenta de que nuestros sufrimientos temporales en la tierra no son comparables con la gloria que Dios nos tiene preparado. En tercer lugar, ¿no? Y por último, la enseñanza que podemos aprender, ¿no? Por medio del sufrimiento es de que debemos tener la confianza de que Dios nunca falla y también poder encomendar a Él, al Señor, toda nuestra vida. En el versículo 19 vemos que Dios le entrega este mensaje a Elías. Le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, has asesinado y también has tomado posesión. Luego le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor,
En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Dios empieza a tomar carta en el asunto. Y con estas palabras Dios está diciendo lo siguiente: tú, rey Acab, pensaste que podías hacer lo que vos querías, tomar la tierra, tomar la vida de otro inclusive porque eres un rey, pero acordate de esto: el verdadero rey soy yo controlo todo. Y allí donde vos mataste a Nabot, asesinaste a Nabot, en ese mismo lugar los perros van a lamer tu sangre. Hermanos, recuerden, Dios sigue teniendo el control de la historia. Él nunca falla en cumplir su buena voluntad hacia sus hijos. Si miramos el capítulo siguiente, el capítulo 22, podemos ver de cómo muere Acab en un campo de batalla. ¿Y cómo muere él? Acab estaba en guerra contra los sirios y dice así, en el capítulo 22, versículo 34, en la versión NBI, dice: sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas y su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Una flecha que un soldado disparó al azar, dice. Ni siquiera le apuntaron a Acab, sino que una flecha disparada en medio de la confusión de la batalla. Y justo esa flecha fue a dar en la parte abierta de su armadura, en esa parte donde se juntaban las dos piezas. Y así dice en el capítulo 22, versículos 37 y 38. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en su estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Ocurre exactamente, ¿no?, como Dios le había mandado por medio de Elías a decirle a Acab. En el mismo lugar donde había muerto Nabot, vemos que la sangre de Acab fue lamido por los perros, conforme a la palabra del Señor. Acab fue castigado, pagó por sus pecados, por sus maldades. Dios, conforme a su palabra, juzgó a Acab y su sangre fue lamido por los perros. Ahora, uno podría llegar a preguntarse, ¿no?, ¿por qué Dios no juzgó a Acab antes, ¿no? ¿Por qué no castigó a Acab antes de que matara a Nabot? Y esta es una pregunta que, en vez de aclarar nuestras dudas, nos lleva, ¿no?, por cierto, hacia una confusión más grande. Hermanos, la única respuesta que encontramos en la Biblia, ¿no?, sobre por qué y cómo actúa, trabaja Dios, la encontramos en Isaías 55, 8, que dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. O sea, no podemos entender con nuestras mentes finitas todas las obras que nuestro Dios hace, ¿no?, nuestro Dios infinito hace en este mundo. Pero hay dos cosas que debemos tener presentes siempre en nuestra vida cristiana. Por un lado, la muerte para los hijos de Dios no es el fin. La muerte para el mundo es una desgracia, no es una maldición, pero no es así para nosotros los que estamos en Cristo. Dice en Salmo 116, 15, estimada es en los ojos del Señor la muerte de sus fieles. La muerte de los hijos de Dios es estimada, dice, es algo valioso, precioso para el Señor. ¿Por qué? Porque no es el fin, sino es el comienzo de una vida eterna, la entrada triunfal al reino de los cielos, en donde habitaremos eternamente con nuestro Salvador. Y eso comienza con la muerte. Pablo tenía esta seguridad, esta confianza, y dice en Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede alguien decir o considerar que la muerte sea una ganancia? Y Pablo lo afirma, lo dice, porque él sabía que la muerte no era el fin para él, que la muerte era algo valioso para el Señor, y por medio de la muerte alcanzaba, completaba la salvación y llegaba a la presencia de Dios. La segunda cosa que debemos tener presente en cuenta es saber que en nuestro caminar diario, en este caminar diario, siempre el Señor está con nosotros. Hermano, la diferencia entre un creyente y no creyente no está en que si uno padece el sufrimiento o no. Sea creyente o no, todos enfrentamos sufrimiento en la vida, pero la gran diferencia está en que nosotros los creyentes no atravesamos solos ese tiempo de sufrimiento, sino que estamos acompañados
por la presencia de Dios. Y esa es la diferencia. Tenemos un Dios que comprende todo el proceso de la tribulación, un Dios que nos consuela, nos restaura, nos fortalece y nos acompaña para que podamos soportar los sufrimientos. Dios estuvo presente inclusive en la muerte de Nabot. Así como dice en Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios estuvo con Nabot y su muerte fue algo valioso, estimada para el Señor. También Dios supo de las maldades del rey Acab y le hizo pagar conforme a sus pecados. Entonces, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está con nosotros en ese mismo lugar del sufrimiento. ¿Y qué hace Dios cuando estamos sufriendo? Dios está con nosotros y espera y nos ayuda a que salgamos como más que el oro puro de esa situación. Recuerden, aún viviendo por fe, enfrentamos dificultades, pero los que viven por fe tienen un final diferente, porque les espera un final glorioso, un final en el reino de Dios, un final en la eternidad. Con esta confianza, con esta certeza, los invito a vencer las dificultades que se presentan en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú estás con nosotros. Aún en esos momentos donde no te vemos, no te sentimos, a pesar de que no te podemos tocar, sabemos que vos estás con nosotros. Porque tus ojos, Señor, miran tanto a los malos y a los buenos. Acompañas y fortaleces a aquellos que tienen fe en ti. Y también, Señor, a tu tiempo, conforme a tu tiempo, castigas, Padre, a aquellos que pecan contra ti. Señor, queremos caminar con esta confianza, queremos caminar con Cristo y sobre cada uno de mis hermanos que están atravesando momentos difíciles. Padre, fortalece la fe de ellos. Ayúdalos para que ellos puedan realmente comprender, Señor, todas las dimensiones de las cosas que suceden en su vida y poder realmente poner la confianza en ti. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Dios Padre, la fortaleza, la llenura, la presencia del Espíritu Santo, sea sobre cada uno de aquellos que hoy ponen su confianza y encomiendan sus vidas en las manos del Señor. Sobre ellos sea tu presencia, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Tócame, Señor. Te adoraré. Aquí estás, tocando cada vida. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Oh, oh, oh. Milagroso, abres caminos. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, tú
estás trabajando hoy, Señor. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda verte, Señor, te puedo sentir. Siempre estás sobrando. Así eres tú. Oh, así eres tú. Oh, oh, así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.